Estamos en la Universidad de Miami con el rector, con el presidente de la Universidad de Miami, el doctor Julio Frenk, quien fue secretario de Salud en México. Hoy es 16 de marzo del año 2020. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Este microorganismo cuánto tiempo vive? Una vez que un humano se infecta, sabemos que hay lo que se llama el periodo de incubación, es decir, el tiempo que dura entre que el virus, que la persona se infecte y que empiece a tener síntomas. Y ese periodo de incubación es en promedio entre 4 y 5 días, pero puede ser hasta 14 días, es decir, se tarda en presentar síntomas. Lo que hace muy complicado este virus, lo que está creando la necesidad de tomar medidas muy enérgicas, son dos características del virus. Primero, sí se puede transmitir, aun cuando la persona no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves. Esto es muy diferente a lo que pasó con el SARS, que es otro coronavirus, pero diferente al actual. El SARS solamente era contagioso, el paciente con SARS, una vez que desarrollaba síntomas muy severos. Pero para la hora en que esa persona ya tenía síntomas severos, lo más seguro es que ya estaba en un hospital y no andaba infectando a muchas otras personas. Aquí el problema es que gente que se ve perfectamente normal o que quizás tiene una pequeña gripe, un pequeño catarro, están infectados con el coronavirus y pueden ya transmitir la infección aún antes de desarrollar ellos mismos los síntomas. Lo segundo es que es un virus altamente contagioso. Entonces se transmite fácil, es contagioso y se puede transmitir desde la etapa asintomática, o sea, antes de que aparezcan los síntomas. O sea, yo puedo sentirme perfectamente bien y tener la infección y contagiarlo. Y contagiar, aún antes de tener síntomas. Y eso es lo que está dictando esta necesidad urgente de introducir medidas de distanciamiento social. ¿Es la única manera? No, tenemos un armamentario amplio porque hay mucha experiencia. Digo, yo en lo personal, en mi vida profesional, esta es la quinta pandemia con la que he tenido algo que ver, ya sea en estudiarla o en tomar algunas decisiones. Y va a haber más. Entonces hemos ido acumulando experiencia. Cuando están en fases tempranas, lo que se hace y se debe seguir haciendo es todo lo que se llama el rastreo de casos. O sea, surge un caso, entonces rápidamente tratamos de detectar de dónde se contagió esa persona, hasta que podemos ligarla a lo que se llama el caso índice, el primer humano que tuvo la infección, y de ese se van propagando otros. Y hacemos ese rastreo y a todos esos contactos los aislamos. ¿Okay? Eso hay que seguirlo haciendo. Eso es una estrategia de contención, rastreando casi con un trabajo de detective la cadena de transmisión y aislando a todos los contactos. Sin embargo, llega un momento en que se establece lo que se ha llamado transmisión comunitaria, en que ya aparecen casos y ya no podemos rastrear porque está tan diseminado y sobre todo porque hay tanta gente asintomática que tiene la infección, pero no lo saben porque no tienen síntomas. Y ahí es donde lo que tenemos que hacer son estas llamadas medidas de distanciamiento social, en donde todo mundo, estén o no infectados, estén sanos o tengan síntomas, todo mundo tiene que empezar a distanciarse socialmente para evitar la transmisión. Y eso es bien importante por la otra característica, que es altamente contagioso. Entonces, lo que se estima, hay un número que se llama el número de reproducción, que es el número de gentes que cada infectado infecta. Y está arriba de 2, entre 2 y 3. Eso quiere decir que una persona infecta a 2, 2 infectan a 4, 4 a 8, 8 a 16, 16 a 32, y eso es lo que se llama un crecimiento exponencial. Entonces, si combinamos esas dos características, el alta grado de contagio con el hecho que se puede transmitir por personas asintomáticas, no estamos en una situación como era quizás con el SARS, en que podíamos esperar a que la gente estuviera muy enferma, meterlas a un hospital y ahí aislarlas. Tenemos que tomar acciones donde la gente vive para cortar la cadena de transmisión de contagio. Y esas son las llamadas medidas de distanciamiento social. El distanciamiento social busca que no lleguen todos los enfermos de golpe al hospital. Es decir, al final vamos a tener el mismo número de contagios, pero que no sea de golpe para que no colapsen el sistema, que no hagan falta camas, que no tenga que decidir un doctor
¿A quién sí le da atención porque a lo mejor tiene más chance de sobrevivir y a quién desahucia? Eso es muy importante y así es. Es decir, de todas maneras sí puede que haya menos casos, pero el chiste es que los casos que se lleguen a presentar se puedan dispersar en el tiempo de manera que no agobien al sistema de atención a la salud. Entonces, eso es una observación muy importante. Y porque hay que entender que una cosa son las medidas de salud pública que se toman para prevenir el contagio, incluyendo el aislamiento de casos y contactos, lo que decía yo al principio. Pero finalmente va a haber gente enferma que se va a presentar al sistema de atención, al sistema médico, las clínicas, los centros de salud y los hospitales. Y es importante que ahí haya la capacidad de respuesta. Y las dos partes deben operar cuando el sistema funciona bien en armonía, no es una u otra. Hacemos las dos cosas. Tratamos de evitar que la gente se contagie, y eso lo logramos con el control de casos y con las medidas de distanciamiento social, pero al mismo tiempo, sabiendo que va a ser inevitable que mucha gente se contagie y que un porcentaje de esos requiera una hospitalización, tratamos de esparcer el ritmo de casos que requieren hospitalización para que el sistema de atención médica no se abrume. Ahora, ¿están haciéndolo bien los gobiernos? Y empiezo con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Le parece que la administración del presidente Trump lo está haciendo bien frente al desafío? Yo creo que en general, yo diría que a la gente que está en posiciones de toma de decisiones políticas, les cuesta mucho trabajo reconocer de entrada que hay un problema grave y tienden, no nada más ha pasado aquí, ha pasado en casi todos los países, empezando por China, tienden a minimizarlo porque tratan de ver si se puede evitar dar malas noticias o tomar medidas. Muchas medidas de distanciamiento social tienen un impacto muy grande. ¿Son impopulares? No son medidas populares, implican un sacrificio. Entonces, he observado en este como en otros brotes esta tendencia a decir, vamos a esperar, a lo mejor no es tan grave, a lo mejor esto se arregla. Y el problema de eso es que con un virus con las características que ya describí, de alto contagio y que además se transmite cuando la gente no tiene síntomas, esos retrasos se pagan muy caros más adelante. ¿Se pagan con vidas? Se pagan con vidas porque si nos atrasamos en detener y empezamos a abrumar al sistema de salud, fue lo que está viviendo hoy Italia. ¿Ha pasado con México también? ¿Considera que el caso mexicano es así? Bueno, veo también un riesgo de decir, bueno, no está tan grave, vamos a esperar a ver. Y la verdad, si hemos aprendido algo, es que no hay que esperar. Hay que empezar a tomar acciones antes de que se nos venga el mundo encima. Una vez que ya estamos abrumados por casos, es demasiado tarde. Se tienen que empezar a tomar medidas de racionamiento que son aún peores que las medidas impopulares de distanciamiento social. Yo prefiero 1000 veces pagar el costo de cancelar un concierto en un estadio que pagar el costo de tener una enorme cantidad de gente a la que no podemos atender en unidades de cuidados intensivos porque están saturadas esas unidades. Y se mueren. Y se mueren. Entonces, sí requiere una toma de decisiones anticipatoria y requiere estar conscientes y comunicar claramente a la gente. Yo creo que la gente, más que las malas noticias, lo que la pone muy nerviosa es la información equívoca. Y sobre todo, lo peor, no estoy hablando aquí de ningún país, es o de todos. O quizás más bien estoy hablando de todos. Lo que pone a la gente muy nerviosa es cuando los políticos empiezan a contradecir a los expertos. Yo algo que aprendí en los años que fui funcionario en la Organización Mundial de la Salud y luego como secretario de Salud es que tan importante como las medidas de salud es que haya una comunicación clara a la gente. Y eso empieza estableciendo la credibilidad del comunicador. Y típicamente esa credibilidad la tienen el personal que son expertos en el tema, no necesariamente los políticos. Pero lo que realmente causa tanto daño como la enfermedad misma es la confusión, porque lo que se transmite no nada más es el virus, se transmite también los mensajes. Y si los mensajes son equívocos,
y empezamos a dar lugar a que haya rumores, teorías de conspiración, y empezamos a ver que las figuras políticas contradicen lo que dicen los expertos, la gente se confunde y ahí es donde podemos tener situaciones de pánico social que pueden hacer más daño que el virus mismo. Doctor, ¿cómo se imagina la vida dentro de 4 meses? O sea, ¿esto del distanciamiento social va a durar meses? Yo creo que va a durar unos cuantos meses, no muchísimos meses. Porque ahorita todo el mundo está pensando que es cosa de 15 días. Lo que sí podemos anticipar es que no van a ser 15 días, va a ser más que eso. Ahora, es probable, pero no seguro, que se comporte como otras infecciones respiratorias estacionales y que conforme vamos pasando a los meses del verano, la transmisión vaya bajando. Es probable, pero no podemos estar seguros ni podemos confiarnos en que eso va a ocurrir. Tenemos que hacer planes para el peor escenario y estar listos para el peor escenario y no rezar, sino trabajar para que no se dé el peor escenario. Pero si no tenemos claridad en cuál es el peor escenario, no podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar ese escenario. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario es uno en que no se detiene la transmisión en los meses del verano, continúa la transmisión. No hay vacuna, no hay medicina. En que se sigue retrasando el desarrollo de vacunas y de antivirales efectivos. Ahora, ¿creo yo que eso es lo que va a ocurrir? No creo que eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que tenemos estamos ahorita en este momento, incluyendo en esta Universidad de Miami y en muchos otros centros de investigación del mundo, desarrollando tanto medicamentos antivirales como vacunas y que algunas de esas van a ser efectivas y van a estar disponibles en nuestro arsenal. Yo sí creo en el poder de la ciencia para controlar este tipo de problemas porque lo hemos demostrado con creces. ¿Cuál es su escenario? Pero tenemos que estar preparados para los ¿Cuál es su escenario más probable, doctor Frank? El escenario más probable es uno en que va avanzando, sí se infecta una altísima proporción de la población adulta, las estimaciones que yo he leído van entre 40 y 70%. Las buenas noticias con el coronavirus es que 80% de la gente que se infecta o no tiene síntomas o tiene una enfermedad muy, muy leve, que no necesita ir al hospital, ¿ok? Esas son muy buenas noticias. Es muy contagioso, pero la mayoría de la gente que se contagia no va a tener ningún síntoma, va a tener una enfermedad leve. El problema es que como es tan contagioso, si 50 o 55% de la población adulta se contagia, aun si solamente el 20% requiere hospitalización, eso es muchísima gente en números absolutos, aunque el porcentaje sea poco. Son 1.200 millones de personas, son 1.500 millones de personas. Y por eso es la necesidad del distanciamiento social, porque a los hospitales no les importa que sea un porcentaje bajo, lo que les importa es el número de gente que se presenta. Y ese número puede ser muchísima gente, aunque sea un porcentaje bajo de los que se infectan. ¿Cuándo, según su cálculo, vamos a estar de regreso a la normalidad? Yo espero que tomemos hoy, ahora, las decisiones que van a implicar un sacrificio de corto plazo, y hay que decírselo a la gente. Pero creo que la recompensa va a ser que vamos a cortar esta enfermedad, que vamos a estar hacia ya los meses del verano con menos y menos casos. Lo hemos visto en China, las medidas de distanciamiento social y aún medidas mucho más dramáticas, que fue básicamente que la gente no saliera de sus casas, sí funcionaron. Entonces tenemos la corroboración de que estas acciones tan drásticas que implican un sacrificio, sí hay una recompensa. Entonces, si lo hacemos bien y temprano, si no estamos viendo a ver si nosotros somos los suertudos que no nos tocan, sino tomando las medidas necesarias, que hacia el otoño vamos a ver una reducción de casos nuevos. Se puede esperar, como ha sido, que hubiera un nuevo brote hacia fines de año, pero para entonces ya debemos de tener con alto grado de probabilidad un medicamento antiviral y estar cerca de tener una vacuna. De manera que en el mejor escenario estamos hablando de varios meses complicados, pero una situación que está resuelta
hacia la última parte de este año, básicamente. Doctor, usted fue públicamente crítico de la transición del Seguro Popular, la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el INSABI en México. ¿Nos agarra esta pandemia en México con la guardia baja en la salud pública? Absolutamente. Digo, nadie podía prever que esto iba a ocurrir. Lo que se hizo con el INSABI es una mala idea, hubiera o no pandemia. Es un ejemplo de una política pública mal pensada, mal diseñada, basada en prejuicios ideológicos y no en evidencias científicas, simplemente tratando de avanzar una agenda ideológica, desmantelando cosas que obviamente se podían perfeccionar, como el Seguro Popular, tenía muchos espacios de mejora, pero haberlo desaparecido así, dejando en el desamparo a 53 millones de personas, creando una confusión enorme, eso, aunque no hubiera habido coronavirus, hubiera sido un ejemplo de una mala política pública. Encima de todo, deja al sistema público de salud muy débil, porque, como yo lo escribí en varios artículos, lo que representó esa reforma fue un suicidio presupuestal para la Secretaría de Salud. El Seguro Popular había sido el mecanismo que había permitido los mayores incrementos de presupuesto en la historia. Y sobre todo para los hospitales de tercer nivel, el Fondo de Gastos Catastróficos, que ha sido desmantelado, era una forma de financiar los hospitales de alta especialidad, los que ahora necesitamos para poder estar listos para atender a la gente más grave. Entonces... ¿Por coronavirus? Por el coronavirus. Entonces, sí, la secuencia de haber lanzado a principios de enero un sistema nuevo, no muy bien pensado, con que luego se haya suscitado esta pandemia, aunque obviamente nadie podía haberlo previsto, pero fue muy desafortunado. El gobierno sí tiene que hacer una corrección muy importante, y es que en los dos presupuestos de este gobierno se ha recortado el presupuesto de salud, a diferencia de lo que pasó en los años del Seguro Popular, donde creció, se multiplicó por 4 el presupuesto de la Secretaría de Salud después de descontar la inflación. O sea, en términos reales se multiplicó el presupuesto. No hubo ninguna otra área de la administración pública que tuviera incrementos mayores, y eso fue gracias al mecanismo financiero del Seguro Popular. En los dos primeros presupuestos, de hecho, se ha reducido en términos reales el presupuesto de la Secretaría de Salud, y no es el momento de estar recortando. Si le agregamos el hecho de que se ha ido mucha gente competente por todo este discurso contrario al servicio público que se ha dado, esta idea de que todo el mundo que trabaja en el gobierno son corruptos, y eso ha determinado que mucha gente se ha ido. Entonces estamos en el peligro de perder a muchos de los expertos, que son los que necesitamos ahora. Yo lo he dicho y lo reitero, una amenaza muy grave a la salud pública mundial es esta oleada de populismo que está afectando al mundo en todos lados. ¿Y será que le empiezan a pagar con el coronavirus? Pues espero que no, porque yo no quisiera que nadie sufra innecesariamente los errores de los políticos. Pero honestamente, partes del discurso populista es, en primer lugar, la idea de descontar la opinión de los expertos. Porque el líder carismático sabe más que todo el mundo, porque está en contacto con el pueblo, y entonces se descuenta la opinión de los expertos. Eso es, en materia de salud, un peligro enorme para el líder mismo y sobre todo para la gente. Segundo lugar, ha habido esta tendencia a recortar los presupuestos en investigación científica. Ha pasado en México, ha pasado en los presupuestos aquí en Estados Unidos y en otros países donde hemos visto que surgen líderes populistas. La ciencia es absolutamente indispensable, la investigación científica, para ayudarnos en momentos en que enfrentamos retos donde hay mucha incertidumbre, donde necesitamos el conocimiento científico para entender el fenómeno y adelantarnos, estar un paso adelante del virus. Entonces, yo espero que esta idea de cuestionar a los expertos, de pensar que la ideología es más importante y la lealtad es más importante que la competencia técnica, espero que esto sea una llamada de atención de que esa no es la forma de proteger a la gente. Si realmente nos interesa el pueblo, necesitamos tener a la gente más competente al frente de las instituciones y
necesitamos invertir en la ciencia, porque de ahí es donde salen las vacunas, las medicinas, las pruebas diagnósticas, de ahí es donde salen las herramientas que nos van a permitir hacerle frente a esta crisis. Doctor, ¿se imagina un país, México, Estados Unidos, sin clases por meses? Es decir, ya no regresar a las aulas hasta el próximo curso escolar. No creo que eso ocurra. Creo que si tomamos en serio las acciones ahora, si empezamos a cancelar cosas menos importantes como eventos deportivos, sí va a haber que suspender clases, pero no por meses o de manera indefinida. Creo que las acciones que se han empezado a tomar por parte de la SEP son las correctas. Y si hacemos eso y empezamos a dirigir recursos importantes a los hospitales para que estén listos cuando venga este pico de demanda, tengamos no nada más las medicinas, sino el equipo de protección a los propios trabajadores de la salud. Porque un grupo de alto riesgo son las enfermeras y enfermeros, los médicos y médicas que están ahí, están en exposición constante, necesitan los equipos de protección. No nos podemos dar el lujo de que los que están atendiendo a los enfermos se enfermen ellos mismos. Tener los ventiladores necesarios para que la gente que no puede respirar por sí sola tengan ese equipo. Ahora, antes de que se vuelva una crisis en que rebase a los hospitales, es el momento de ir haciendo sus preparativos y eso requiere tener fondos de emergencia ya asignados para estos fines. Una nota de esperanza, doctor, para cerrar. ¿Cuál es su mejor escenario? Yo soy optimista porque creo en el poder de la ciencia. Creo que vamos a tener en un plazo relativamente corto un medicamento antiviral efectivo en contra de este medicamento y un poco después una vacuna y que esta cepa de coronavirus se va a volver una enfermedad respiratoria estacional más. Lo que tenemos es que ganar el tiempo entre ahora, cuando están multiplicándose los contagios, y el tiempo que necesitamos para desarrollar esas medicinas y esas vacunas. Eso es lo que requiere acciones enérgicas de distanciamiento social. Si tomamos esas acciones ahora, tempranamente, y como sociedad nos ponemos de acuerdo en que vamos todos a jalar parejo, evitamos acciones de pánico, como compras de pánico. Aquí hay que entender una cosa. Si yo me trato de aprovechar y lesiono, evito que otra persona tenga acceso, por ejemplo, a alimentos y la otra persona se enferma, esa persona me pone a mí en riesgo. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchísimas gracias.